Winterfell o Invernalia, sede ancestral de la casa Stark, es la mayor fortificación de todo el norte y una de las más importantes de los 7 reinos. Es el primer castillo que visitamos en la saga de Canción de Hielo y Fuego, y pese a que tenemos muchos datos sobre su historia y su arquitectura, los misterios que la rodean también han llevado a los lectores a teorizar sobre la magia que se esconde en sus muros. Hoy os invito a cabalgar conmigo hasta el norte para dar un paseo rápido por el asentamiento de los Stark con una recopilación de todos los datos que conocemos hasta ahora. ¿Listos para este viaje? Pues comenzamos. Dicen las leyendas que la construcción de Invernalia tuvo lugar cuando la larga noche llegó a su fin, unos 8000 años antes de los sucesos de Juego de Tronos. Pese a la mitología que rodea al origen de esta fortaleza, bardos y cronistas coinciden en atribuir su construcción al primer rey en el norte, Brandon el Constructor, que alzó sus muros con ayuda de los gigantes. Su talento como arquitecto supera incluso a sus acciones como rey, y lo sitúa como uno de los hombres más afamados de la Edad de los Héroes. A él se le atribuyen edificaciones como el Muro, y se especula que también pudo ayudar en la construcción de Bastión de Tormentas o el Faro de Antigua. Sea como fuere, todos tienen algo en común. Los muros que alzaron estas fortificaciones parecen esconder algún tipo de magia arcana. La leyenda sobre Brandon el Constructor afirma que para la construcción del muro pidió ayuda a los hijos del bosque, de manera que estos lo llevaron a una de sus ciudades secretas, donde aprendió su lengua y posiblemente también parte de su magia. Al menos así sucede con la construcción del muro. La savia que lo levantó fue grande, y grandes son los hechizos enterrados bajo su hielo, decía Melisandre de Asshai. Lo mismo sucede con Bastión de Tormentas, cuando la sacerdotisa roja afirma que su magia no puede traspasar sus murallas debido a los hechizos de protección con los que se construyó la fortaleza. ¿Pudo haber sucedido lo mismo con Invernalia? De ser así, parece poco probable que quede algo de ella, pues todos los maestres coinciden en que el bastión de los Stark no se construyó de una sola vez, sino que a lo largo de diferentes épocas el castillo fue tomando forma. Una hipótesis que basan fundamentalmente en que no se aprecia una nivelación del suelo en todo el alcázar, ni existe una planificación previa en ninguna de las estructuras que lo conforman. Además, algunos eruditos, como el maestre Kernet, apuntan que incluso el edificio más antiguo de Invernalia, el primer torreón, no tiene más de 2000 años, es decir, que fue construido después de la llegada de los ándalos a Poniente, pues tanto los primeros hombres como los ándalos construían edificios cuadrados, no cilíndricos, como es el caso de esta torre. Por tanto, de ser cierto esto, ninguno de los edificios, ni las murallas que han perdurado en el tiempo, habrían sido obra de Brandon el Constructor. Sea como fuere, desde los tiempos del primer Brandon Stark y durante siglos, Invernalia fue sede de la casa Stark, como Reyes del Norte, también llamados los Reyes del Invierno. El castillo sobrevivió al gran incendio que sufrió durante la guerra entre los Stark y los Reyes Rojos de la Casa Bolton, y pese a que los ándalos intentaron conquistar el norte, gracias a los pantanos del cuello, al duro clima y a la fiereza de los norteños, jamás pusieron un pie en Invernalia. Más adelante, con la llegada de los Targaryen y las guerras de la conquista, Invernalia dejó de ser el bastión de los Reyes del Norte y acogió a los Stark como guardianes del norte, pues el rey Torren Stark rindió pleitesía ante Aegon el Conquistador, y desde entonces hasta el reinado de Robert Baratheon han seguido sirviendo al trono de hierro ininterrumpidamente. La historia de la casa Stark es larga, fascinante y está llena de grandes personajes que bien merecen sus propias crónicas, y por supuesto la tendrán, pero hoy no nos extenderemos más en ella. Así que volviendo de nuevo nuestra mirada al edificio, vamos a centrarnos en su diseño, del que, como he dicho antes, tenemos muchos datos. Para ilustrar mejor la ubicación de las diferentes zonas, utilizaremos este mapa hecho por los fans. Un mapa que me he tomado la libertad de traducir para estas crónicas y que, pese a que no es oficial, ya os digo que se ajusta perfectamente a las descripciones que tenemos en las novelas. Para empezar, el complejo de edificios está protegido por 2 enormes muros. La muralla exterior, la más nueva, fue construida al final del reinado de Edric Barbanevada Stark y mide unos 25 metros.
La muralla interior, la más antigua, se estima que puede tener unos 2000 años de antigüedad y se eleva unos 30 metros. Estos dos muros, separados por el foso, dan al castillo una defensa formidable, de manera que cualquier atacante que tuviera éxito capturando la muralla exterior aún tendría que enfrentarse a los defensores de las murallas interiores, quienes arrojarían lanzas, piedras y flechas contra él. Fuera de la muralla, junto a la puerta de oriente, se alza Wintertown, las Inviernas, un pequeño pueblo lleno de casas de madera y piedras sin labrar. Cuenta con su plaza y su mercado, un gran pozo y al menos una posada. Y si bien en los años de primavera y verano 4/5 partes de sus casas están vacías, cuando llega el otoño y el invierno, la población acoge a gentes de todas las regiones del norte, incluyendo a miembros de los clanes de las montañas. En este momento se estima que la población puede llegar a los 15.000 habitantes. Cruzando la muralla interior, observamos que todo el conjunto arquitectónico de Invernalia se ha construido sobre manantiales naturales de agua termal. Estas aguas hirvientes recorren el interior de los muros como la sangre en el cuerpo de un hombre. Espantan el frío de las salas de piedra y llenan los invernaderos interiores de una humedad cálida que impide que se congele la tierra. En una docena de patios, los pozos abiertos humean día y noche, y es que en verano nadie presta atención a las cálidas aguas termales, pero en invierno suponen la diferencia entre la vida y la muerte. Entre las leyendas populares encontramos aquellas que afirman que dichos manantiales son calentados por un dragón que vive debajo de la fortaleza, y algunos cronistas, como el bufón Champiñón, teorizan con que el dragón Vermax dejó una nidada de huevos en las criptas de Invernalia cuando el príncipe Jaehaerys, hijo de la reina Rhaenyra, visitó a Lord Cregan Stark en los primeros compases de la danza de los dragones, una afirmación de la cual por ahora no tenemos pruebas. Ya en el interior de este complejo arquitectónico nos topamos con vetustas edificaciones y algunos espacios reservados a los entrenamientos con las armas, desde la lanza y la espada hasta el tiro con arco. Entre esos edificios podemos destacar el primer torreón, que como hemos dicho antes es el más antiguo de todos y es descrito por Brandon Stark como redondo, chato y con gárgolas. Se trata de un edificio que ya está en desuso, frente al cual hay un cementerio en el que los reyes del invierno enterraban a sus sirvientes más leales. Junto a él hay un acceso a las criptas donde reposan los huesos de aquellos reyes del invierno. Estas criptas subterráneas son profundas y estrechas, con una larga procesión de columnas de granito dispuestas de 2 en 2, custodiándonos a cada lado, mientras nos adentramos más y más en la oscuridad. Entre las columnas están los difuntos de la casa Stark, sentados en tronos de piedra contra las paredes, con la espalda apoyada en los sepulcros que contienen sus restos mortales. Sus efigies están talladas en la piedra que sellan las tumbas, sentadas en largas hileras, con los ojos ciegos, fijos en la oscuridad eterna, y con grandes lobos guargo de piedra tendidos a sus pies. Según la antigua costumbre, todos los que habían sido señores de Invernalia tenían una espada larga cruzada sobre el regazo para mantener a los espíritus vengativos en sus criptas. Ya de vuelta en el exterior, muy cerca del cementerio, tenemos la Torre Rota, visiblemente deteriorada por el paso del tiempo. Una torre por la que Bran Stark solía trepar en incontables ocasiones. Más allá tenemos el Gran Torreón, donde están los aposentos del señor de la casa y su familia. Sabemos que está construido de granito y las ventanas del edificio son romboidales o con forma de diamante. Todas las estancias son confortables gracias a las aguas termales que recorren sus muros, pero de todas ellas, la de Catelyn Tully es la más cálida, junto con su cuarto de baño privado, siempre caliente y lleno de vapor. Cuando ella se vino a vivir a Invernalia, Eddard Stark ordenó que se construyera un septo para que su esposa pudiera orar por sus dioses, lo que nos lleva a especular con la posibilidad de que esta sea la obra más reciente del castillo. Al inicio de la novela, tanto el septo como la biblioteca quedan a cargo del Septon Chael, y dentro de su orden también tenemos a la Septa Mordán, que es el aya de las hijas Stark y que junto al maestre Luwin se encargan de la educación de los niños del señor de la casa. El Gran Torreón está conectado con la armería por un puente cubierto y muy cerca de él está la Casa de los Guardias. Al inicio de las novelas, el capitán de la guardia de la casa Stark es Jory Castle y el maestro de armas del castillo es su tío, Ser Roderick.
En otro lado del complejo tenemos la casa de invitados, donde los Stark acogen a sus huéspedes ilustres. Y más allá tenemos el gran salón, también llamado la sala principal, donde se halla el trono de la casa Stark. A ojos de Bran, este asiento es descrito como de piedra fría, pulida por incontables traseros, y en los extremos de los gigantes brazos hay tallas de cabezas de guargo con las fauces abiertas. La sala se utiliza para las audiencias, las ceremonias y los grandes banquetes, como por ejemplo el festín de bienvenida del rey Robert. La gestión del servicio y los protocolos quedan a cargo del mayordomo de Invernalia, que al inicio de las novelas es Bayon Poole. En otro lado encontramos edificios menores como la herrería, donde Mikken, el maestro armero de Invernalia, trabaja el acero. También tenemos las cocinas, donde Geigg prepara las comidas cada día, los establos a cargo de Hulen, el caballerizo mayor, las perreras cuyo encargado es Farlen, o la biblioteca, con una escalera de acceso que serpentea desde el exterior. Precisamente esta biblioteca es el escenario en el que comenzamos el primer capítulo de Tyrion Lannister en toda la saga, ya que a su paso por Invernalia solía visitarla a menudo. A ojos de Tyrion es descrita como cálida y acogedora, y entre sus muchos ejemplares podemos encontrar pergaminos valirios. Junto a todo este conjunto de edificios también tenemos la Torre del Maestre, donde el Maestre Luwin tiene sus aposentos y su estudio personal, y donde también se halla la pajarera con la colonia de cuervos de Invernalia. Paralelo al edificio, otra torre, la Torre de la Campana, donde, como indica su nombre, está el campanario. Un conjunto de sótanos, almacenes y mazmorras se pueden encontrar por aquí y allá en muchos edificios. Y por último, tenemos posiblemente el lugar más importante de Invernalia, el antiguo Bosque de Dioses. Se dice que ha permanecido intacto durante 10.000 años y se extiende en un área de 3 acres, unos 12.000 metros cuadrados de tierra apisonada y árboles muy juntos, que crean un denso dosel en torno al cual se construyó la fortaleza. En medio de este bosquecillo, un arciano viejísimo se alza junto a un estanque pequeño de aguas negras y frías. Ned Stark solía llamarlo el árbol corazón. Su madera era blanca como el hueso y sus hojas de un rojo oscuro que penden como un millar de manos ensangrentadas. En el tronco hay una cara tallada con rasgos alargados y melancólicos y ojos enrojecidos de savia seca, extrañamente atentos. Aquellos ojos eran viejos, muy viejos, más viejos que la mismísima Invernalia, y habían visto el día en que Brandon el constructor puso la primera piedra, si se podía dar crédito a las historias. Y así esperamos que sea, que los maestres se equivoquen y que los muros de la fortaleza estén construidos y protegidos con la magia que Brandon el constructor aprendió de los hijos del bosque. Pues Invernalia no solo es el castillo de los descendientes de los reyes del invierno, sino la gran esperanza para guarecer a la última resistencia norteña, en el caso en el que el muro y la guardia de la noche caiga y los caminantes blancos se dirijan al sur. En los libros, dicho ataque no ha tenido lugar todavía, y muchos lectores se preguntan ¿qué papel jugará Invernalia en las 2 novelas que quedan por publicar? ¿Acaso los posibles hechizos de sus muros otorgarán a la guarnición alguna protección extraordinaria cuando llegue la temida batalla por el amanecer? Preguntas que esperan respuestas en Vientos de invierno y en Sueño de primavera. Y aquí concluye nuestro paseo por Invernalia. Gracias como de costumbre a mis paladines, mis mecenas de Patreon y a mis espadas leales, los miembros del canal sin cuyo apoyo no sería posible mi contenido. Y recuerda, si te gustan mis crónicas, dale a me gusta, compártelas en tus redes sociales y suscríbete al canal para estar al día con todo el contenido de Canción de Hielo y Fuego.